Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea tu horario. Bienvenido a este programa estelar de Desde el Otro Lado del Lente. Oseas Aponte les saluda junto a la conferencista Caridad Aponte. Para nosotros es un sumo gozo, un sumo placer compartir con ustedes. Recuerda suscribirte a este canal Desde el Otro Lado del Lente. Des un aplauso a usted mismo ahí donde estás. Bienvenido a una entrega más Desde el Otro Lado del Lente. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, a cualquier hora que nos estén viendo. Desde el Otro Lado del Lente, el podcast con la conferencista Caridad Aponte. Hoy tengo un invitado que es un privilegio para mí recibirle. Un hombre de Dios, un hombre que ha dado testimonio de cómo él ama a Dios, cómo él busca a Dios. Poderoso. Pudiera decir tantas cosas de él, pero hoy vamos a hablar sobre su testimonio, sobre el testimonio de Samuel Oseas Aponte. A él lo conocen como Oseas Apontes, pero él se llama Samuel Oseas Aponte. Así que vamos a darle un aplauso a nuestro invitado estelar en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a hacerle las preguntas que usted y yo queremos saber. ¿Quién es Oseas Aponte? Bien, Oseas Aponte nace en un seno familiar cristiano, una familia cristiana, hijo de pastores, misioneros, gente que amaba a Dios con entrega. Poderoso. Y nací en ese ambiente del cristiano, en la iglesia, así. Poderoso. Ese es Oseas Aponte, el muchacho que creció en la iglesia, dando carpeta, como tú siempre dices. Pero queremos saber más de Oseas Aponte. Sabemos que fuiste hijo de Germán Aponte, un hombre que Dios lo usó grandemente, un hombre con testimonio, un hombre que caminó como el Señor hubiera querido que muchos hoy en día camináramos. Un hombre que salieron muchas personas debajo de sus lomos. Háblanos un poquito de los comienzos de tu padre para entonces poder conocer de dónde salió Samuel Oseas Aponte. Fíjate, mis padres eran, ¿verdad? Católicos. Mi padre fue una persona que siempre quiso conocer de Dios, aún estando en la iglesia católica, en la iglesia tradicional. Y estando allí comenzó a leer la palabra de Dios, la Biblia, en tiempos donde era prácticamente prohibido. A la gente se le prohibía leer la Biblia y Lo único que tenían prácticamente acceso a la Biblia, e incluso era hasta en latín, donde la gente casi ni entendía lo que se decía. Y él comenzó a hojear la palabra de Dios. Siempre él testificaba que comenzó a leer la Biblia desde Apocalipsis como al revés. Y ahí se fue enterando de cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios y lo que la gente hacía dentro del catolicismo. Poderoso, poderoso. Entonces, perdón. Y luego Dios le hizo un llamado allá los 21 de enero en mi pueblo natal, Higüey, República Dominicana. Los 21 de enero se les hace homenaje a una supuesta virgen que le llaman la Altagracia. Y pero realmente allí se reúnen muchas personas que son religiosas, que son idólatras, hechiceros, brujos. Van allí a renovar pactos. Santo Dios. Y uno de esos me llama la atención, que mi padre testificaba que alguien se le acercó a él. Él entendía que era una persona espiritista. Y él le dijo: joven, yo veo una luz encima de usted, le decía a mi padre. Yo creo que usted no va a estar mucho tiempo aquí.
O sea, Santo él buscando a Dios. Dios, de veras, estando allí, hasta que se encontró con un verso bíblico en la palabra de Dios que decía: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no sea partícipe de su pecado. Y él ahí Poderoso. salió y comenzó a buscar a Dios, y aunque eran unos momentos difíciles, buscar a Dios y hablar de Dios, ya Wow. que él se le llamaba protestante, la persona que alababa a Dios de una manera diferente, buscaba a Dios de una forma diferente, y él testificaba que se iba a la orilla de los ríos, se le tiraban piedras, le tiraban huevos, eran amenazados, simplemente por Procesado. hablar de Dios. El proceso de Dios, el proceso de cuando no creen en lo que tú portas, el proceso de cuando te vituperan. Me imagino todas las cosas que él pasó, porque por esos tiempos era muy difícil que tú salieras del catolicismo, pero él lo hizo. Y también tú me cuentas, Oseas, Pastor Oseas, tú me cuentas que cómo fue que él inició en el Evangelio. Cuéntanos un poco más sobre eso. Como decía, él buscaba a Dios, realmente como decía, lo excomulgaron, lo echaron fuera. Wow. Le dijeron hereje, alguien le dijo: tú eres peor que Martín Lutero. Fueron amenazados, pero él prosiguió, y poco a poco la gente se fue llegando y conociendo de Dios. En una ocasión alguien le apuntó con una pistola, Santo y la pistola Dios. se trancó, no pudo dispararle. Wow. Y acontecieron muchas cosas en sus inicios. Poco a poco se fue reuniendo la gente, y él fundó lo que es hoy un ministerio, se llama Iglesia de Dios Misionera Pentecostal, Wow. en la República Dominicana y en otros países. Santo Dios. Y lo hemos hablado de debajo de sus lomos que salieron muchas personas que hoy en día están pastoreando. ¿Nos Muchísima pueden mencionar gente. alguna de esas personas? Bastantes personas nacieron de los lomos de mi padre. Puedo recordar a un Pedro de los Santos, a un Abraham Berroa, Belki Castillo, Wow. una pastora muy Una guerrera famosa, de Jehová. a Ángela Cedeño, Santo. mártires, a tantas personas que nacieron de... bueno, hay un pastor en Costa Rica, Miguel Castillo, está Wow. por acá en Pensilvania, Manzano, está el pastor en Nueva York, Carlos Ávila, un sinnúmero Wow, de sí. pastores y evangelistas, ni se diga. Tremendo, poderoso. Eso es una cosa impresionante. Entonces, pero ahora vamos a hablar de ti. Quería dar un repaso de los lomos de donde tú saliste. Te criaste en el Evangelio. ¿A qué edad tú conociste de verdad al Señor? Porque sabemos que podemos estar en el Evangelio, podemos estar en las iglesias, podemos congregarnos, pero no tener un encuentro directamente con el Señor. ¿A qué edad fue tu encuentro con el Señor? A eso de los 16 años. Yo nací, me crié en el Evangelio, pero yo siempre digo que una cosa es nacer en el Evangelio y otra cosa es que el Evangelio nazca en ti. Poderoso. En una ocasión mi padre hacían unos cultos que eran unos cultos gloriosos. Mucha gente podrá recordarlo, los cultos de los martes. Eso era un toque de queda, algo impresionante. La gente iba casi, sabe que la gente va los domingos a la iglesia, pero los martes allí eran muy concurridos. Y tú cuentas que iban más, los miembros eran más de 2,000 miembros en la congregación. Muchas personas. Para ese tiempo era una iglesia bastante grande. Wow. Para esos tiempos. Pero me recuerdo que en una ocasión mi padre, uno de esos martes, predicaba y yo me acerqué a él. Le dije: padre, papi, yo quiero entregarle mi vida a Dios. Él se sorprendió. Wow.
Sí, lo que tú acabas de predicar, lo que hablaba, me impactó, me tocó. Poderoso. A los 16 años Sí, tuviste ese encuentro personal con Dios. exactamente ahí Poderoso. fue algo maravilloso. Tuve mucha experiencia linda con Dios. Santo. En teofanía, comencé a buscar a Dios por los montes, 3 días metido en los montes, en una montaña, en ayuno, oración. Pero Él se impactó y me dijo, antes de partir con el Señor, bueno, se me vaya a olvidar, Él me dijo, ¿sabes? 3 días antes de Él fallecer, Él me dijo, quiero que predique en mi congregación, en mi iglesia. Yo estaba en un campo blanco, en uno de sus campos blancos, yo estaba ya como obrero. Y Él me invitó a predicar a la iglesia. Santo. Y me dijo, quiero que prediques. Y recuerdo, Dios me dio un mensaje titulado, dale de comer a tu fe y tus dudas se morirán de hambre. Repítelo otra vez, ¿cómo es? Dale de comer a tu fe Dale de comer a tu fe y tus dudas se morirán de y hambre. tus dudas se morirán de hambre. Poderoso El Señor mensaje. me dijo, lleva un plato y una cuchara, ponla en el púlpito y predica sobre eso. Wow. Allí pasaron mucho, ahí se manifestó un don en mi vida con respecto al don de milagros creativos. Recuerdo Dios hizo milagros alargando brazos más cortos que otros. Personas recibieron sin número de sanidades. Otra cosa que me impactó aún más, muchas personas recibieron bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y luego que terminó el culto fue algo glorioso. Él me dijo, Seas, me tocó y me dijo, va a ser usado en gran manera. Wow. Yo sentí que ahí Él La unción el manto. desató sobre mí la doble porción que había en Él. Santo, eso Y a los es poderoso. 3 días Él falleció, se fue con el Señor. Wow. Entonces tú entiendes que la doble porción de lo que Él portaba, tú lo portas. Realmente es bíblico y la palabra del Señor nos enseña, si vemos a un Elías y un Eliseo, cuando le dice una doble porción de lo que está en ti, yo quiero. Pero realmente él era bien usado por Dios. Wow. Yo conozco personas hoy en día que para esos tiempos estaban de cama, o sea, eran ya desahuciados por la ciencia médica, personas con cáncer, SIDA, y hoy viven. Conozco varias personas que todavía... Sí, yo he oído muchísimos testimonios en la República Dominicana, como también aquí. No tuve el privilegio de conocerlo, pero sí he tenido el privilegio de oír sobre él. Un hombre con un llamado impresionante. ¿Cómo fue su muerte? Fíjate, mi padre era un misionero. Recuerdo que de niño yo me iba, te decía ayer, cosas que me pasaban. Yo de niño, cuando él iba, pensaba que se iban de viaje a una misión. Yo me escondía en el vehículo, en el baúl. Wow. Y ya cuando iban 2 o 3 horas corriendo, miraban por el retrovisor, ahí viene Oseas, y era algo tremendo. Yo dejaba una semana larga sin ir a la escuela, y por eso me apasiona tanto la carretera. Y bueno, mi padre, en uno de esos viajes, yo no fui, pero estaba mi hermana Sara, creo que Loida, fueron con él y mi madre. Era cerca a la Romana, desde Higüey a Romana. Él fue a predicar, y luego que predicó, eso fue 3 días después que yo prediqué en su iglesia. Wow. Él venía de regreso, se durmió cansado ya. Él venía siempre delante en el vehículo, un chofer, mi madre ahí detrás. Mami dice que había un silencio como sepulcral en el camino. Venían y él se durmió. Wow. Y el chofer, en aquel tiempo salían de los campos por alguna valla rota. No, y que las calles de antes no eran las mismas de ahora. Sí, de noche oscura, con pocas luces, Wow. pocas señalizaciones, no sé ahora. Hay que amar a Dios. En esos tiempos había Sí, que amar a Dios, sí, de verdad. se amaba a Dios con mucha pasión. Y nada, había una manada de caballos, y el chofer tuvieron un accidente, chocó unos caballos. Un caballo brincó hacia arriba, entró las patas por el cristal de adelante
y le dio un golpe acá en la frente. Y él ni siquiera se dio cuenta porque venía durmiendo. Ahí mismo él falleció. Dios. Se fue con el Señor. Wow, entonces tu mamá y tus hermanas también venían en ese auto. Así mismo es. Wow, Cuenta mi hermana, Dios santo. cuenta mi hermana Sara y madre que ellos desde que salieron de la Romana, mi padre testificaba que el Señor le había hablado que cuando él lo viniera a buscar, iba a enviar ángeles para escoltarlo a él. Wow. Mi madre y mis hermanas piensan que probablemente eran ángeles, porque dos hombres en unas motoras iban delante de ellos después que ocurrió el accidente. Cuando regresaron a Romana, que había muerto, desde que salieron. Porque él murió en el instante. Sí, pero para atrás, se regresaron para ver qué podían hacer, pero ya cuando volvían ya en la madrugada, venían dos personajes en unas motoras grandes delante de ellos, y por donde quiera que ellos se movían, ellos como que sabían el camino. Wow. Hasta llegar a mi casa, ellos pasaron por el frente de la casa de mi madre y siguieron de largo y nunca le vieron más. Wow, qué experiencia tan poderosa. Fueron con ángeles. Entonces tu madre y tus hermanas tuvieron la experiencia de ver ángeles, cómo los guiaban hasta llegar a la casa después que tu padre falleció. Sí, mi padre en los últimos días ya el Señor le había hablado a través de profetas, él mismo también. Algunas de mis hermanas había mostrado su partida y todo como que estaba ya preparado para. Entonces, me imagino cuando él te mandó a predicar a la iglesia, él quería. Ese mensaje era para mí. El mensaje era para ti. El mensaje era para ti, pero también para él, para saber que ya su hijo estaba preparado para hacer la obra por la cual Dios lo había llamado. Ya él reconocía como padre que ya tú estabas preparado para llevar la grey, para cargar el ministerio, el llamado por el cual Dios te estaba preparando desde niño. Porque hablábamos sobre una presión mediática, una presión social que hay hacia los hijos de los pastores. Hay un porcentaje demasiado grande de los hijos de los pastores que se descarrían, que ya no quieren saber de Dios o nunca han querido saber de Dios, debido a la razón porque no le dan tiempo en el hogar, se sienten como que el prójimo es más amado que ellos mismos, y hay un cierto resentimiento entre los hijos de pastores y la iglesia, vamos a decirlo así, y la congregación y los miembros, porque ellos se sienten que el tiempo que pudo haber sido para ellos se lo dedican a una congregación y a los miembros, y eso lo sabemos que es así, porque tal vez le pueden dar más consejo a un miembro de una iglesia que a los mismos hijos, que muchas veces no se le da el tiempo. Pero yo supe de tu padre que tu padre trataba de estar envuelto en todo, en todas las facetas de lo que tenía que ver la iglesia y en el hogar. Pero esta pregunta, a ti como hijo de pastor, ¿cómo te afectó ese momento, esos tiempos de ser hijo de pastores, hijo que siempre estaban en la congregación por la magnitud de miembros, y no solamente eso, también la responsabilidad que estaba sobre ellos, como el llamado que tenían sobre ellos? ¿Cómo te afectó a ti como joven en esos tiempos? Como hijo de pastores o de ministros, se sufre mucho, porque es que, y es lo que yo le llamo el síndrome del hijo del pastor, o de los hijos de los pastores, porque es que los hijos de los pastores tienen que modelar por el que dirán, cualquier desvío, cualquier cosa, lo que van a decir, pero el hijo del pastor, mira los hijos de los pastores. Y es difícil porque uno como niño, como adolescente, tiene que lidiar con todas esas cosas, y también reconociendo que es un niño normal, una persona normal, y tiene que lidiar con muchas cosas. A ver, algo que a mí me llama la atención como pastores,
como pastores que somos, sobre la finanza. ¿Qué presión en esos tiempos se tenía como pastores con la finanza? Porque hablo también como hijo de pastor. Piensan que los pastores viven como millonarios, los mejores carros, las mejores casas, porque viven de las finanzas, prefieren ni trabajar por atender las finanzas. En esos tiempos, ¿cómo era eso? Porque a mí Dios me llamó a los 38 años, yo no tengo conocimiento antes de, aunque sí se me ha dicho, pero me gusta oír las experiencias y lo que piensan las personas cuando se han criado en la iglesia como hijo de pastor, o los pastores que han pastoreado toda una vida. ¿Cuál es la presión que ellos llevan bajo sobre las finanzas cuando la gente piensa que lo que se gana de finanzas es para uso personal? Sabe, siempre se critica a los pastores y es doloroso cuando uno escucha como hijos de pastor cómo se critican a los padres. Pero en aquellos tiempos eran unos tiempos difíciles, unas situaciones precarias, no como ahora. Ahora mismo en mi país el nivel económico en todas las áreas es mucho diferente y mejor que en aquellos tiempos. Fíjate, la gente, yo me recuerdo que iba a diezmar y tú ves que llevaban un racimo de plátano. Mira, esta es la primicia, este es mi diezmo. A veces hasta un marranito, que sí. Y, o sea, eso lo vi yo. Y a veces llegaban gente que le traían una vaca al pastor. ¿Qué es esto? Y yo, no, esto es una primicia. Y mi papá lo que hacía era que cuando llegaban esas fiestas que le llamaban la Santa Convocación, en Semana Santa siempre se hacía eso, una semana de jubileo. Y mataban esas vacas y comía todo el mundo. Wow. Se reunían todas las iglesias. Aquello era una fiesta tremenda que duraba una semana. Pero sí, mi padre era muy cuidadoso. Mi padre decía siempre, recuerdo que decía, nosotros los hijos de Dios somos carta leída. O sea, él tenía mucho cuidado por el qué dirán y esas cosas. Y también a veces los pastores hacen eso, se cohíben de disfrutar ciertas cosas, y creo que también es un error, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Uh-huh. Entonces tu papá, ya que tenía tantos miembros, ¿él tuvo mansiones? Pregunto. No, mira, mi padre tenía una bendición que la gente... y él llegó a tener varios vehículos y él nunca lo compraba, alguien se lo regalaba, le daban un solar, él lo agarraba, no, esto para una iglesia, le daban tal cosa, no, esto para la obra. Nunca llevó dinero al banco, que yo sepa, un banco, porque todo era para la obra de Dios. Poderoso. Entonces tú saliste a él en esa área, porque hemos estado hablando de que Oseas, desde que ve a un local, ve un lote en la calle, él rápido piensa en hacer una congregación, una iglesia. Entonces tú saliste muy similar a él en eso, en que donde quiera tú ves un templo de Dios, como él también en su momento, porque tú me has contado que él ha hecho más de 40 iglesias. Bueno, al partir con el Señor, mi padre, había alrededor de 40 y pico de congregaciones, la mayoría que la habían él levantado, otros se unían al poderoso ministerio y así. Tremendo. Había una iglesia para ese tiempo en Panamá, en Costa Rica, en Haití, en Santo Domingo, por todas partes, una congregación de Iglesia de Dios Misionera Pentecostal. Wow. Entonces ya hemos hablado de tu juventud en la congregación, cómo Dios te empezó a usar cuando fuiste llamado a los 16 años, cuando tu padre partió con el Señor. Pero ahora vamos a hablar, ¿cómo te afectó la pérdida de tu padre, la pérdida del hombre que tú mirabas como el hombre que Dios había escogido, no solamente como un padre, sino para que te guiara espiritualmente? ¿Cómo te afectó eso a ti? Fue algo que me impactó de una manera grande a mí. Wow.
aquello del fallecimiento de mis padres es como dice la palabra la Biblia dice en alguna parte, no recuerdo bien, que era para caída y levantamiento de muchos. Digo esto porque al fallecer mis padres, muchas personas se acercaron a Dios, pero otros que estaban dentro se apartaron. Wow. Y yo fui uno de los que estaba dentro y me aparté. O sea, me chocó tanto, hubieron tantas cosas que se produjeron a partir de la partida de mi padre. Y bueno, al paso del tiempo me aparté de los caminos del Señor. Sucedieron muchas cosas las cuales no quiero hablar al respecto, pero sí fue algo muy fuerte. No, me imagino al tú, como dices, desde niño te escapabas, no ibas a la escuela, te escondías dentro de las guaguas, de los autobuses, para irte 2 o 3 semanas de misiones con tu padre. Me imagino que era lo que tú tal vez tenías como visión, durar hasta anciano, hasta que tú fueras ya mayor y tu padre ancianito para seguir caminando en las obras que había, pero ese era el plan del hombre, no el plan de Dios. Dios sabe lo que hace, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo, dice las Escrituras. Y ese fue el momento que el Señor decidió que ya él iba a partir con el Señor. Pero ahora tú entendías que tú mirabas al hombre, no solamente lo mirabas como un guía espiritual, sino que también lo idolatraste porque te separaste de Dios, te apartaste de los caminos del Señor cuando tu padre fallece. Cuéntame más sobre eso. Sí, pasa algo y es que a veces erróneamente las personas ponemos la vista en el hombre. A veces suele caer un hombre de Dios y otros que le llamaban quizá padre espiritual también caen. Y se comete el error, por eso Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador significa el que pone a prueba nuestra fe. Entonces es un error cuando ponemos la vista en el hombre. Por eso es que también el Señor dice que nosotros solamente sin Él nada podemos hacer. Cuando ya apartamos nuestra mirada de Dios, ya nada podemos hacer. Lo que estamos mirando es lo del hombre, lo que estamos mirando es el dolor propio, lo que estamos mirando es nuestra necesidad, lo que estamos mirando es lo que produce la carne, pero ya dejamos a lo espiritual. Y cuando ya tú empiezas a dejar lo espiritual, entonces viene a decaerte, viene a debilitarte, y ahí es que comienzan las pruebas y las dudas de que Dios existe en nuestra vida. Por eso, pueblo de Dios, yo quiero que le dé, pastor, dale un consejo a esos hijos de pastores o a esas personas que están pasando por momentos difíciles o por esos mismos momentos. Ha perdido a alguien que ellos pensaban que era su ídolo, o esa persona que ellos han amado, que muchas veces no simplemente tienen que ser pastores. Hay personas, familia, amistades o alguien que uno le tiene mucho cariño, y porque esa persona fallece o pasa por un proceso, o nosotros mismos nos separamos de Dios. Dale un consejo. Hoy vamos a hablar de este consejo. Vamos a terminar con este consejo que tú le vas a dar al pueblo de Dios, porque la semana próxima, pastor, vamos a hablar de la restauración. Cómo el Señor te restauró, cómo llegaste otra vez a los pies del Maestro, cómo las bendiciones se abrieron, las promesas que habían sobre tu cabeza fueron cumplidas y se están cumpliendo, pero hubo que pasar un proceso. Pero hoy el momento es para que usted le deje un mensaje a todas esas personas que nos están mirando y que nos van a ver desde el otro lado del lente, que usted le deje ese mensaje de cuando llega la debilidad, cuando pasamos el proceso. ¿Por qué no podemos debilitarnos? ¿Por qué no podemos darle cabida a Satanás? ¿Por qué no podemos
dejar que nos hagan nido aves en nuestra cabeza. Amén. Sí. Amén. Un consejo a esa persona que quizás se le ha muerto, ha fallecido un familiar. A veces veo cristianos y yo no, ¿verdad? No los critico porque sé que es un momento difícil. Cuando yo veo por las redes personas que se le muere un familiar y comienzan a decirle, ay, que yo te extraño, que yo... No. Fortalécete en el Señor. La Biblia es bien clara cuando dice que con los muertos no se habla. O sea, es difícil, es duro lo que estoy diciendo, pero la Biblia dice que Dios estima la muerte de sus santos. Poderoso. O sea, falleció un ser querido tuyo, ten la confianza que lo va a volver a ver si le servía al Señor. Y nada, fortalécete en el Señor. Y bueno, aunque voy a estar en otro día hablando sobre lo que ese fue hubo una caída, 7 años, ¿verdad? Me aparté de los caminos del Señor, tuve en vicio, en droga, hasta que un día un joven me invitó a un retiro donde me reconcilié con el Señor y había promesas de Dios gravitando sobre mi cabeza. Yo de niño me veía predicando la palabra del Señor en sueños. Recuerdo de niño tuve un sueño que alguien se me acercó. Yo estaba en un lugar y veía edificio alto y veía gaviotas volando. Wow. Y un señor anciano me tocó y me dijo, tú estás en Pensilvania, me dijo. Yo no sabía dónde quedaba eso ni nada. Wow. Y en ese mismo sueño, porque era como un sueño, eran 2 en 1. En ese mismo sueño yo entro por una puerta y había una reunión en unas personas en un cuarto, en una mesa redonda. Y recuerdo que allí estaba un predicador muy famoso que en ese tiempo, no sé por qué, ahora es reconocido como Juan Carlos Harrigan, por él le llamaban Juan Carlos Martínez en ese tiempo. Y él, cuando yo entré en esa puerta, él me dejó de lo que estaba hablando y me señaló y me dijo, los hombres prometen muchas cosas y muchas veces no cumplen. Wow. Entonces, pero lo que Dios dice se cumple. Los hombres prometen muchas cosas, pero no lo cumplen. Pero lo que Dios dice, Él lo cumple. Lo dejamos ahí. Gracias a todas las personas que están desde el otro lado del lente. Esto fue un mensaje, un testimonio poderoso de nuestro pastor Samuel Oseas Aponte, de la trayectoria de su padre Germán Aponte, de la trayectoria de él, y falta mucho más, porque todo este testimonio pasó en la República Dominicana, donde él ni pensaba llegar a los Estados Unidos. Dios le dio promesas y todas fueron cumplidas a su tiempo. Por eso, si has tenido una caída, te puedes levantar. El hombre te juzga, pero Dios no. Dios te recoge como un padre a un hijo que no lo cuestiona. Así que tienes la oportunidad, pastor. Ora por esas personas que tal vez necesitan oír esta palabra y quieren restaurar su vida, quieren levantarse y no saben cómo. Vamos a declarar, a profetizar sobre esas personas que se sienten que ya no dan para más, o tal vez quieren salir corriendo. Pero hoy, si estás aquí, si vas a oír este mensaje, porque hay mucho más en Dios en tu vida. El plan de Dios se cumple en tu vida. Las promesas que están gravitando sobre tu cabeza, todas se van a cumplir a su tiempo. Solamente créele. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tal vez en el momento no estás viendo nada, pueblo de Dios, pero a su tiempo lo verás. Simplemente cree, porque el que cree verá la gloria de Dios. Pastor Oseas. Gloria al Señor. Padre, en esta hora te presento cada vida desde el otro lado del lente que nos está mirando en cualquier parte del mundo. Señor, que tú le conforte, que tú le reanime, le fortalezca. Mira a esos hijos descarriados, mira a esos pastores que están quizás pasando momentos difíciles por sus hijos. Señor, que tú le fortalezcas en esta hora de crisis que atraviesa el mundo.
Señor, glorifícate en todas las naciones del mundo. Gracias por este tiempo que nos permite estar aquí, llevando nuestro testimonio, una palabra de bendición para las personas. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a que le des like a este video. Suscríbete. Y te suscribas a este canal desde el otro lado del lente con la conferencista Caridad Aponte. Hoy tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de aquí entre nos, mi esposa. Y bueno, gracias por la bendición. Este video vamos a tratar de editarlo y ponerlo desde mi plataforma también de Oseas Aponte Oficial, donde también le pido a mis seguidores, mis hermanos que se gozan con nuestros videos, que también se suscriban a este canal desde el otro lado del lente. Puede buscarlo. Vamos a ver si le puedo mostrar en breve momento el logo desde el otro lado del lente, para que ustedes ahí, cuando vean ese logo, lo identifiquen. No sé si me pueden mirar ahí. Es el logo desde el otro lado del lente. Hay alguna variedad, pero bueno, ese sí es inconfundible, ¿ok? Así que suscríbase, dele like y comparte. Gracias por este tiempo. Le bendecimos en el nombre del Señor. Shalom. Shalom para todos. Amén. Dios bendiga, Dios le guarde.